Sobrecarga. Vamos a alargar. Último minuto para unirse, por favor, si alguien no lo hizo. Bueno, comencemos, ¿sí? ¿Qué se debe cambiar para que la sobrecarga de un método constructor sea válida? Tipo de alguno de los parámetros, orden de los parámetros de entrada, cantidad de los parámetros de entrada o todas las respuestas son correctas. Bueno, todas son correctas, ¿sí? El tipo de alguno de los parámetros puede variar de una sobrecarga a la otra, el orden de los tipos de los parámetros de entrada y la cantidad de parámetros de entrada. ¿Hay alguna duda con esto? Bien, va. Si alguien abrió, pensé que iba a decir Sí, algo. me generó una microduda, pero me la contesté yo solo. Sobre el orden de los parámetros de entrada. Sí, Sí. sí, o sea, si yo le cambio, qué sé yo, de lugar una cosita, lo va a tomar como sobrecargo. En el orden de los parámetros. El orden de los tipos, en realidad. Ahora lo voy a corregir. Orden de los tipos. Está claro que se puede dar una, dos o las tres juntas, pero no es que tienen que ser las tres juntas, ¿no? Claramente. Ah, listo, listo, no por la duda, porque tal vez lo tenía mal yo. Bien, vamos con la que sigue. La sobrecarga se resuelve en tiempo de ejecución o tiempo de compilación. Bueno, en tiempo de compilación, si es el compilador el que determina a través de la cantidad, el orden de los tipos y los tipos de los parámetros a qué sobrecarga invocar, y eso es lo que traduce a código intermedio. Vamos con la siguiente. Los métodos estáticos se pueden sobrecargar. ¿Esto es verdadero o es falso? Bueno, esto es verdadero, sí. Se pueden sobrecargar. Piensan en el método, por ejemplo, Brightline de la clase console, ¿sí? Vimos que había un montón de sobrecargas. Uno que recibía string, otro que recibía un string y un formatter, otro que recibía un booleano, otro que recibía un entero. ¿Sí? Todos recibían distintos tipos de datos. La firma del método, el nombre del método era el mismo. Vamos con la última. Los constructores estáticos se pueden sobrecargar. ¿Esto es verdadero o es falso? Bueno, es falso. ¿Los constructores estáticos reciben parámetros de entrada? No. Y para sobrecargar, ¿qué tenemos que hacer? Variar los parámetros de entrada. Además, sabemos que los constructores estáticos se invocan una sola vez y no es a voluntad del programador, sino que lo hace la primera vez que se interactúa con la clase. Entonces tampoco tendría sentido que tuviese parámetros de entrada, porque nosotros no se los podemos pasar en ningún momento. Vamos al podio. Ah, GL, ¿quién será? Justo hoy que vamos a poner un 10. Bueno, una lástima.
Bueno, muy bien, muchas gracias por participar. Les fue bien a todos, a la mayoría. ¿Alguna duda de sobrecarga? No, Bueno, supongo que los slides son un poco de repaso. Sobre forms, repaso no hay mucho, no, digamos. mira, hay una planificación en el Classroom, Sí. planificación del profesor Ah, Dávila, yo porque voy viendo y acá te las dice clases. la clase que vamos a tener hoy y lo que repasamos hoy. La clase de mañana, encapsulamiento, propiedades, enumerados indexadores y repasamos Windows Forms. Claro, por eso sobre... Ah, listo. Está bien. No, yo pensé que El como tema de yo la me guía, clase y el no repaso. sabía que existía esa planilla. No la había visto nunca. Yo me guiaba por lo que ahí dice trabajo en clase y lo que vamos metiendo de temas. Por eso, gracias, Esteban. De Después la nada. miro. Bueno, tema de hoy es una de las clases que más me gusta, así que espero que la disfruten tanto como yo. Colecciones. Vamos a arrancar con un repasito de matrices. Las matrices son estructuras de datos que nos permiten almacenar múltiples variables del mismo tipo. ¿Sí? Muchos datos enteros, muchos datos de tipo string, muchos datos de tipo persona, ¿sí? Del mismo tipo de datos siempre. Tienen algunas características, ¿sí? Las matrices y los arrays están incluidas en la clase array o sus derivadas. Los arrays son tipos por referencia. Los elementos que contiene un array pueden ser tanto value type como reference type, tipo valor o tipo por referencia. Y, perdón, que me escribían por Slack que no los estaban aceptando. Esperen que un segundo, tengo que avisarle a Fede que el que tiene el poder de esas cosas es él. Ahora sí, disculpen. Bien, dimensionalidad. Los arrays pueden ser unidimensionales, de una dimensión, o multidimensionales, más de una, dos, tres, hasta 32 dimensiones pueden tener los arrays. Tienen un tamaño fijo que se define cuando lo instanciamos. También se le conoce como longitud a ese tamaño y conservan esa longitud durante toda la vida de ese array. Cada instancia de un array conoce su propia longitud y nos da acceso a esa información a través de la propiedad len. Tienen una indexación base 0, ¿sí? El primer elemento en cualquier array tiene el índice 0. El índice siempre va a ser un entero no negativo. Puede ser una expresión, no necesariamente un literal numérico. Para referirnos a un elemento del array, especificamos el nombre de la referencia del array, por ejemplo, array de personas, y dentro de los corchetes, el número de la posición de ese elemento. A ese número se lo conoce como índice, o sí, índice del elemento, o subíndice. Tienen un valor por defecto, todos los elementos se inicializan con su valor por defecto, que son null para los reference type, o sea, los objetos, 0 para los numéricos, false para los booleanos, y creo que no me está faltando ninguno. Bien, formas de instanciar un array. Si especificamos el tipo, le indicamos al compilador que lo que sigue va a ser un array. Con este juego
de corchetes vacíos. Y luego la palabra reservada, después del operador de asignación, la palabra reservada new, que reserva el espacio de memoria, el tipo de dato y entre los corchetes el tamaño, la longitud de este array, ¿sí? En este caso es un array de 5 elementos. Puede ser de enteros, todos los elementos van a ser enteros, o string, todos los elementos van a ser de string. Los nombres de los arrays siguen las mismas reglas que el resto de las variables, lo único que se escriben en plural porque contienen un conjunto de elementos. Para inicializar el array podemos hacerlo a través de la posición, accediendo a cada una de sus posiciones, como les conté recién, a través del índice y cargándole un valor, o podemos inicializar directamente todo el array pasándole todos los valores de esta manera, ¿sí? También se puede instanciar e inicializar en la misma línea. No hace falta usar la palabra reserva de new ni especificarle la longitud porque la infiere de la cantidad de elementos con el que cargamos el array. Sí. Profe, ahí intenté inicializar el array con el primer ejemplo que da, con el new. ¿Y eso sería inicializarlo y después ponerle los datos? O sea, una vez que lo instancias le pones los datos así, digo. Instanciar, Sí, inicializar o instanciar e inicializar. claro, yo hice instanciar, inicializar por separado y me tira error en las comas. ¿Pueden ser que sean comas especiales o algo así? No, son No. comas. Entonces no sé por qué me tira, capaz que lo escribí mal. ¿Qué error dice? Dice que se espera punto y coma o se espera llave corchete, llave rara. Y a lo mejor te faltó un punto y coma en la línea de arriba. No, es lo que estoy viendo. Bueno, no sé, ahora después me fijo bien igual. Ahora me fijo bien. Las llaves. Bueno, ahí lo vemos. Sí, no, ahí lo reviso y listo. Matrices de más de una dimensión, las queridas matrices multidimensionales. ¿Sí? A la hora de instanciar tenemos que especificar qué tamaño va a tener cada una de las dimensiones separadas por coma. Esto es un ejemplo de una matriz de 2 dimensiones. Si tuviese más dimensiones, agregaría coma y el tamaño de esa dimensión. Se inicializan de igual manera, ¿sí? Lo único que dentro de las llaves del array voy a tener un conjunto de llaves para las posiciones. Fíjense que esta es una matriz de tres filas y 2 columnas, ¿sí? Entonces, este va a quedar en la posición 0, 0, este en la 0, 1, este en la 1, 0, 1, 1, 2, 0 y 2, 1. Accedemos a los elementos, ¿sí? A través de los dos índices, especificando columna y fila. La verdad de la milanesa es que no son muy utilizadas. Esta es una matriz de 3 dimensiones, ¿sí? Que está en forma así de cubo, que para mí es lo más claro de ver. Tiene también esta representación en forma de malla. Yo las asocio a los cubos Rubik como para representármelas mentalmente. Y las matrices de más de 3 dimensiones, a mí me cuestan imaginarlas, así que también me cuestan explicarlas. Y lo cierto es que no tienen mucha utilidad. Sí, Julián. Como técnicamente no son no geométricas, yo los describiría como si fuesen muchos cajones con cubos Rubik adentro. Es muy raro. Bueno, buena analogía. Pero realmente busqué ejemplos de la vida real donde se usan matrices de más de 3 dimensiones y no encontré. Le pregunté a mucha gente si alguna vez las habían usado y me dijeron que no. Así que confiemos en ellos. Existen, pero no son muy utilizadas. Otra matriz es la matriz dentada, matriz escalonada o J-git array, si se dice así, si es que se dice así.
Sí, las tridimensionales sí se usan para juegos. De hecho, sí, se usan para juegos. Me refería a las demás de 3 dimensiones. O sea, las de 3 dimensiones se usan cuando tenemos que representar algo con volumen. Sí, iba a decir 3 dimensiones. Una obviedad. Con volúmenes, sí. Para eso esa es la utilidad que tienen los juegos. Bien, las matrices escalonadas o matriz dentada. Fíjense que se instancian, se declaran, mejor dicho, con 2 juegos de corchetes. ¿Por qué? Porque son arrays, son un array que adentro, en cada posición, contiene otro array. ¿Sí? Entonces, tenemos este array, número array, y en cada una de estas posiciones va a tener un array. ¿Sí? Fíjense que cada uno de los arrays puede tener distinto tamaño. ¿Cómo lo instanciamos? Bueno, palabra reservada new. El primer corchete va a decir qué cantidad de arrays va a tener y el segundo va vacío, porque no conocemos la cantidad de elementos que tiene cada array. Es decir, mejor dicho, cada array puede tener distinta cantidad de elementos. Y se inicializa, bueno, así. En cada posición instanciamos un nuevo array y ahí sí hay que especificar qué cantidad de elementos tiene ese array. Como dice un compañero, que sería un array de arrays. Sí, un array de arrays. Perfecto. Accedemos a los elementos a través de los 2 índices, ¿sí? La fila donde está ubicada el array, la posición de ese array donde está el elemento que queremos seleccionar. Ahora sí, si no hay preguntas, vamos a lo que más nos interesa, que son las colecciones. Si alguien quería decir algo. Una pregunta. Sí. Todo esto Sí, se sí. guarda en la pila, no se guarda en stack, ¿o sí? O Los arrays son tipos valor o tipos por referencia. tipo por referencia. ¿Y dónde se guardan los tipos por referencia? En la pila. Creo. En el heap. En el heap. En el heap. Sí. Intuyo que la traducción es montón. En el stack o la pila se guardan los value type. Sí, pregunten. Perdón, ¿puede ser que en la pila se guarde nada más que el nombre y en el heap se guarda el contenido, digamos, de los arrays y de las listas? Sí, efectivamente. En el stack se guarda la referencia, la referencia Ah, listo. propiamente dicha a la posición de memoria heap. Pero para simplificar, nosotros decimos que se guarda uno en el stack y otro en el heap. Que en realidad es así, porque vive en el heap. Los arrays y los objetos viven en el heap. En el Claro. stack se guarda la referencia, o sea, vamos a tener una variable declarada, bueno, este no me gusta mucho, edades, que guarda una dirección de memoria y esta dirección de memoria apunta al heap. Y es eso lo que corta el garbage collector cuando poda, digamos, cuando limpia la memoria cuando termina la ejecución y todo eso, poda las referencias de la pila a cada uno de los elementos del array, ¿no? Del heap. El garbage Del heap. collector, el CLR, el runtime, administra la memoria heap. Ajá. Pero lo que hace cuando la limpia, directamente barre o sea, directamente vacía todo lo que estaba ocupando la colección, en este caso, el array, o directamente le saca la referencia a la pila, al nombre que estaba apuntando la pila. No, el garbage limpia la memoria vacía, la memoria heap. Ah, la vacía directamente. Ah, listo. Bien. ¿Para cuándo voy a usar una escalonada? Cuando quieras o sea, tener un array de arrays. Eso puede ser cuando tenga un montón de arrays y los quiera
quiera reducir código y ponerlo en un... Sí, igual deberían tener un mismo criterio semántico. O sea, no sería lógico que tengas un array de arrays de edades, de nombres, de, qué sé yo, precios. Cosas que estén relacionadas. Ah, ok. Claro, puedes tener, no sé, muchos jugadores de fútbol, por decirlo así, ordenados en distintos arrays. Por Ca- equipo, qué sé yo. Cada por array decirlo algo. podría ser un equipo. Eso me gusta. Claro. Ah, ok. Claro, cada uno es un equipo, entonces tenés un array que contiene jugadores y tenés distintos equipos y cada uno de los arrays tiene propiedades, qué sé yo. Claro, tenés el array J de array torneo, no sé. Algo así. Bueno. Colecciones. Las colecciones son objetos, ¿sí? Son clases especializadas para almacenar y organizar grandes cantidades de datos, ¿sí? Son sumamente performantes y muy cómodos de usar. Las colecciones tienen características, ¿sí? A diferencia de los arrays, tienen tamaño dinámico. Ustedes vieron recién que los arrays se le especificaba su longitud al momento de crearlos. En cambio, las colecciones no tenemos que especificar ese tamaño. Crecen y disminuyen de manera dinámica a medida que agregamos o quitamos elementos. Son enumerables, implementan una interfaz que permite recorrerlas con un for each. Creo que ya habíamos visto en algún momento en instrucción for each, si no, la repasamos. Tienen la capacidad de copiar su contenido a un array a través del método copy_to. No todas, pero casi todas. Ya van a ver por qué. Y no todas, pero algunas de las colecciones que vamos a ver están indexadas. Y de las que están indexadas, algunas de esas tienen un índice numérico, que es por la posición del elemento, igual que los arrays, y es un índice en base 0. Hay otras que se indexan de otra manera, ahora lo vamos a ver. Tipos de colecciones, ¿sí? Hay 4 tipos: genéricas, no genéricas, concurrentes e inmutables. Ahora las voy a describir, no se asusten. Nosotros en la cátedra trabajamos con las genéricas. Tienen que conocer las 4, porque esto se pregunta en los exámenes, ¿sí? Sobre todo en los teóricos, en los prácticos no. Las colecciones genéricas están incluidas en el namespace system collection.generic y están compuestas por elementos del mismo tipo. Fíjense, todas estas personas que parece que cursan programación 2 por la cara, son todas personas, ¿sí? Yo tengo una lista de personas y todos los elementos son del mismo tipo, son personas. Cada una tendrá un estado distinto, pero son todas del tipo persona. Las no genéricas, que están incluidas en system.collection, tienen elementos de distintos tipos, ¿sí? Una comida, un emoji, no sé qué, una persona, una casa, un char. ¿Sí? Distintos tipos. Fíjense que acá en la declaración, en los piquitos, en los paréntesis angulares, en verdad, le especifiqué un tipo de dato, que es el tipo de dato que van a contener. Ahora cuando pase al código y les instancie las colecciones, se van a dar cuenta. Las no genéricas como que ni las usamos, ¿no? No se usan. Dije que Joya. solo usamos las genéricas. Está bien, listo. Las concurrentes, que están incluidas en systemcollection.concurrent, proporcionan operaciones eficientes y seguras para acceder a los elementos de la colección desde varios hilos de ejecución, o sea, desde tareas que corren en paralelo. Esto por ahí es raro, lo vamos a ver, paralelismo y concurrencia, justo en la última clase, pero tienen que saber que son eso básicamente, eficientes y seguras para acceder a los elementos desde tareas que se ejecutan en paralelo. Y las inmutables están contenidas en System Collection inmutable
y no se pueden modificar una vez que son creadas. Entonces, la diferencia más importante que se la tienen que tatuar entre las genéricas y las no genéricas, las genéricas cuentan con seguridad de tipos y las no genéricas no. Puedo agregar un elemento de cada pueblo, ¿sí? De cada tipo. Sí. No sé si alguien levantó la mano para una pregunta. Sí, yo, perdón. Por ejemplo, el primero, una pregunta que medio que nada que ver, pero el primero puede ser que esté más concordancia con SQL y el otro con no SQL, algo así, o nada que ver. No, nada que ver. Ok. SQL es un lenguaje de queries. No, sí, perdón, pero es como, lo decía en cómo están compuestas lo que va dentro de SQL, digamos, por eso. No. SQL es otro lenguaje, por eso no entiendo la analogía. Bueno, colecciones genéricas. Nosotros vamos a trabajar con las genéricas. Yo voy a mostrar 4. Existen más. Con que conozcan esas 4, a mí me hacen feliz. La list, fíjense que entre los paréntesis angulares tiene una T. Esta T es reemplazada por el tipo de dato que van a contener. Como en este caso, personas. En este caso podría ser caritas. No sé qué tipo de dato sería esto. Tienen algunos métodos copados, como el método add para agregar elementos al final. El método insert para agregar un elemento en una posición específica. Y están indexadas. Esta es una de las que les decía que está indexada. Y está indexada por el número de posición del elemento, ¿sí? Para acceder a este elemento, accederíamos al elemento 3. Porque recuerden que es de base 0. 0, 1, 2, 3. Serían como una linked list en C. Puede ser. Yo porque lo veo así me hace acordar mucho a eso. Porque también. Y no porque está No. indexada. ¿Sería como un diccionario en Es Python? verdad. No conozco Python. Hay diccionarios también en C#. Tienen otra característica. Bueno, vamos a ver esto que me molesta, lo voy a cerrar. Esteban, Sí, cuando dijiste la principal diferencia entre genérico y no genérico, era que los genéricos tenían seguridad de tipo y los no genéricos no tenían seguridad de tipo. exactamente. Eso se refiere, para ver si la seguridad de tipo se refiere a que no puedo poner varios tipos dentro de la misma colección. Exactamente. Fíjate, Y lo otro que no. las colecciones genéricas, todos los elementos tienen que ser del mismo tipo de dato, como los arrays. Porque suena como, si lo quiero pensar lógico, solo al revés. Pareciera que no tuviera seguridad de tipo porque no puedo poner otra cosa. Por eso te lo pregunté para saber si no lo había copiado al revés. Gracias. No cuentan pero con está bien, seguridad de tipo porque podés agregar, o sea, no tenés restricción a eso se refiere. Sí, ok. Gracias, Esteban. De nada. Fede. Profe, para usar colecciones hay que crear un proyecto específico. No, son clases. Tenés que incluir, eso sí, esperen dónde estoy, el namespace correspondiente, ¿sí? Fíjense, las genéricas van a tener que incluir system.collection.generic. Ok, perfecto. Yo ahora voy a declarar una array list para mostrarles de qué va. Profe, ¿se puede decir, disculpe, que Sí. los genéricos tienen que depender de algún tipo, o sea, de algo en común que tengan todos? ¿Se podría decir? Las colecciones genéricas contienen elementos del mismo tipo, el mismo tipo de dato, o tipos derivados, pero por ahora quédense con el mismo tipo. Cuando veamos herencia le agregamos complejidad.
Claro, porque o sea, podrían ser personas, pero no importa, por ejemplo, viendo las caritas, el estado de ánimo. Claro, son personas. Y con Son eso, personas. Y mientras tengan algo, o sea, eso, por ejemplo, si pongo seres vivos, entrarían todos los animales, no importa. Si son en de las un. genéricas, ¿me Claro, hablas? Sí, claro. si O sea, todos los animales derivan de seres vivos, sí. Pero por eso te digo, lo profundizamos cuando vemos herencia. Por ahora, quédense con que si yo declaro que una colección va a ser de enteros, voy a guardar solo enteros. Si declaro que va a todo lo ser mismo. de personas, voy a guardar personas. Igual que los arrays, ¿sí? Eso grábenselo. Ok. Bien, instancié un array list. Fíjense que estoy llamando un constructor porque las colecciones son objetos, son clases. Estoy invocando un constructor, tiene varias sobrecargas, hay constructores que reciben la capacidad para restringir la capacidad de los elementos. Si invoco al que no recibe ningún parámetro, la colección es dinámica. A medida que le voy agregando elementos, va creciendo, ¿sí? Imagínense que me voy a crear acá abajo, no hagan esto en sus casas, una clase que va a ser persona, ¿sí? Que no va a tener nada. O quizás tenga string nombre para ponerle algo. Bien. Entonces, array list punto el método add y le voy a pasar, por ejemplo, un entero. Voy a instanciar una persona que le vamos a pasar un nombre. ¿Qué otro tipo de datos? No entendí por qué es el. ¿Cómo se llama? Hashtag ArrayList region. El hashtag region. Porque No es voy a hashtag. escribir un montón de colecciones y quiero ir cerrando y achicándolas para que quede más ordenado. Hace eso nada más el region. Pongo un booleano. Me admite cualquier tipo de datos, ¿sí? Esteban, Sí. lo que pusiste en la línea 12 array list se supone que es un tipo de array. En la línea, te moví la línea, perdón. Ah, la 17. Esto es el tipo, sí, es la clase. Fíjate, vamos a la definición, le hacemos F12 Sí, sí. y me lleva ahí Pero a la... entonces hay distintas, ya tengo que conocer que hay distintas clases de array. No, esto es una colección, no es un array que se llama array Ah, list. Es ok. una colección. Ahí está. Que Me es no confundí con genérica, array. nosotros Sí. no la usamos. Esta no la usamos, solo la muestro. Vamos a aclarar también que es no genérica. Consulta, no la vamos a usar, perfecto, clarísimo. ¿No la usamos por una cuestión de seguridad o porque, bueno, nada, por los tiempos, por la materia y cómo está diagramada, no entramos en ese campo? Porque nosotros nos valemos de la característica que el lenguaje es fuertemente tipado y porque trabajamos con tipos de datos específicos. Perfecto, no, está En bien. realidad las no genéricas se usan por lo general para compatibilizar distintos lenguajes. Ah, listo, gracias, profe. Bien, vamos entonces a la list, que esta es una genérica. Profe, perdón, me perdí por qué le pusimos false. Porque. Porque las colecciones no genéricas admiten cualquier tipo de datos. Un entero, Ah, listo. una persona, un booleano. Perfecto, ahí está, gracias. Bien. Y nosotros podríamos acceder con el 0 al 15, con el 1 al new person, al persona, Sí, y así. sí, tal cual. Lo que sí, para trabajar sobre ese tipo de dato deberías validar qué tipo de dato es. Porque si querés acceder a una propiedad, por ejemplo, al nombre, a
a un entero no vas a poder. Entonces por eso también son complicadas de trabajar. Les había dicho que las genéricas están incluidas en system collection.generic, entonces eso tenemos que incluirlo. .generic sugiere todo. Declaramos list, sí, va a ser de string. Entre los paréntesis angulares especificamos el tipo de dato. El nombre, que va a ser mascotas. New, porque son objetos, son clases, ¿sí? Que hay que instanciar. Nuevamente, el nombre de la clase y el tipo de dato que contiene. Y la invocación al constructor vacío, ¿sí? Sin los argumentos. Muy bien, yo les había dicho entonces que había... Sí, Freddy. O sea, yo por más de que creo un array de donde van a estar instanciadas todas las cosas, la lista es para meter todos esos arrays. No, olvídate de los arrays, no los usamos más. Ahora usamos listas. Ah, ok. Que son más, Ok. más copadas. Ok. Listo. Pasa que yo lo expliqué porque no en todos los lenguajes hay colecciones tan bonitas como en C#. Por ejemplo, en PHP no existen. Seguramente en Laravel tiene cosas similares, pero en PHP purito no. Así que no les va a quedar otra que trabajar con array. Claro, o sea, fue como para explicar que lo que vendría a ser una no genérica y ahora lo que vendría a ser una genérica. No se confundan con ArrayList, ojo. La colección se llama ArrayList, pero es una colección de array, tiene el nombre nada más. Sí, por eso, es una colección, pero no genérica, a eso voy. Claro, sí. Y lo mostraste, y lo hiciste como, por ejemplo, usando arrays y distintas cosas. Si no me equivoco, ¿no? La y ahora colección estás... se llama ArrayList, pero los arrays son estas cosas que vimos al principio, ¿sí? Que Sí, habíamos dicho que tenían... Exacto. Tamaño fijo y demás. Ok. Listo, gracias, profe. De nada. Estaba por acá. Bien. Les había dicho que tenía un método. Esperen, voy a escribir un console para que no me siga de largo. Bien, esto ignórenlo, es solo para frenar durante la ejecución y que se vayan mostrando las cosas de pasito a pasito. Vamos a cargarle elementos mascotas con el método add. Le vamos a escribir Firulais. Salem. Bola de nieve. Se me acabó. Gaturro. Bueno. Gaturro. Fíjense que a medida que le voy agregando datos, la colección crece y yo ni me preocupo por el tamaño. Puedo acceder a un elemento a través de su posición. La mascota. La posición 3 es a través de la referencia y le especifico el array. Perdón, el índice. ¿Sí? 0, 1, 2, 3. El método add, recuerden, siempre agrega al final. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, recorrer con un for each. En este caso voy a recorrer string, que vamos a llamar mascota. Sí, Fede. Profe, cuando usamos el método add, solamente es de a uno, no se puede añadir varios elementos. Es de a uno. Yo podría hacer esto, ponele. PP
no sé. Otra mascota. No estoy muy creativo con los nombres hoy, sepan disculpar. Bobby. Ahí le agrego de muchos. ¿No tenés Un que reinero. instanciar los string ahí? ¿O por ser un string te lo toma de una? No, los toma como literales. Los strings, fíjate que no se instancian. Joya. O sea que, pero si fuese una lista de, no sé, una clase nuestra, sí que la tengo que instanciar para agregarlo así de una. Claro, ponele, hagamos que esto sea de personas. Y acá voy a instanciar personas. New persona va a ser Leandro, perdón. Leandro, coma, new persona, Ok, joya. Roberto. ¿Sí? Bien, voy a normalizar esto. Ay, Dios. Ahí está. Bueno, recorro en un for each y voy a mostrar los elementos, sí. Entonces, mascota. Falta el punto y coma. Bueno, si quieren podemos ir Ahí en el for ejecutando. each creaste primero una variable que se llama string mascota y después le decís que la recorra No, dentro de la lista mascota. Lo que recorre es la lista mascotas y cada elemento de la lista mascotas lo va a guardar en esta variable mascota por cada Ok, iteración. por eso, en la primera parte del for each vos creas una variable donde se carga lo que lees en la segunda variable. Lo del for each. que leo, claro, lo que leo en cada posición de la colección. Y no tiene posición, recorre todo. Recorre todo. Sí, sí, recorre todo. También las puedo recorrer con un for, ojo, ¿eh? Profe, ¿no tendría que haber inicializado mascota? ¿Qué es mascota? O, claro, porque la lista mascotas, en plural. Sí. Y para usar el... Le cambiamos o sea, el nombre. Cada elemento de la lista va a iterar como si fuese un for. Por cada vueltita que da el for each, como el for, el elemento de la lista lo guarda en esta variable que ahora se llama item o item. Y lo voy a mostrar, lo voy a imprimir. Si querés, lo ejecutamos. A lo mejor, si lo ven, se ve más claro. Claro, yo lo que iba es, disculpe que lo interrumpa, de que al crear ítem, que va a ser donde se va a guardar el dato dentro de mascotas, ítem no tendría que inicializarse también, como para que saber que va a ser un espacio donde se va a guardar temporalmente algo para guardarlo en la lista de mascotas. No, con que lo declares así alcanza. El for each internamente se ocupa. Ah, listo. Pues listo. Yo cuando Claro, porque lo va a llenar. O sea, cualquier cosa que tenga adentro lo va a pisar. Yo cuando Cada intenté vez. entender el for each lo entendí recorriendo un string. Recorrí un string y lo fui guardando en un carácter, en un char. Entonces, en vez de ser string, item y mascotas, es char. Algo in string. Entonces, puedes recorrer así toda la palabra, digamos, char por char. Así es como yo logré, digamos, entender cómo funcionaba el for each. Sí, No sé es si una todo buena mal. manera. Mascotas es una lista, es una clase, es un objeto. Mascotas es un objeto. Ese objeto está compuesto de strings. Lo mismo que los strings. Internamente son arrays de chars, están compuestos por chars. ¿A dónde se me fue la consola? Acá. Fíjense que en cada posición yo recorro con un for each, ¿sí? Y cada posición de la colección, cada elemento en cada una de esas posiciones de la colección la guarda en este ítem. Y yo lo imprimo en la consola. Entonces, en la primera iteración me imprime Firulais. Vuelve a iterar. En la segunda iteración me imprime Salem. En la siguiente Bola de Nieve y en la última Gatur.
For each es súper útil. Profe, pongámosle que ahí, bueno, estamos leyendo del array de la lista de mascotas. Pero si yo tuviera una lista de objetos, ¿sí? Y yo quiero traerme todos los nombres y mostrarlos, por ejemplo. En vez de hacer un array y guardarme todos los nombres en el array y recorrer el array, ¿qué hago? Un for each de que recorra los objetos mascota y Y los objetos accedes. y accedo al campo y Claro, sí, es un objeto. perfecto. Y ahí que tendría que meter el console write line de el objeto punto campo. Claro. Joya. No puedo modificar en el for each el objeto. Buen punto. No se puede. Tampoco la colección. Yo adentro del for each no puedo borrar elementos. Si le meto un remove acá, esto vuela por... ya Claro, sabe. eso entendí yo, que no podés modificar la lista, pero los objetos adentro. Si yo le quiero cambiar el nombre, tampoco. Habría que probar en los tipos por referencia. Ay, perdón, no sé si alguien está hablando muy bajito. Uf. Bueno, escucho voces. Habría que probar con los tipos por referencia. Con los tipos nativos no se puede. Si yo acá quisiera modificar item, cargarle otro valor, no me va a dejar. ¿Sí? Item igual pp. Me manda a volar el compilador. Me dice, no. Usted no puede hacer eso. Sí, Joaquín. El for each al revés. Desde el final, podés dar vuelta a la colección y recorrerla. O usar un for. Ahora vamos a recorrer con un for. Fíjense que las colecciones tienen algo interesante. Que es, mascotas. Punto. Tenemos .count. Que me devuelve los elementos contenidos. Sí, .count. Y ahora puedo hacer lo mismo con console.writeLine y accedo a la posición. Mascotas. Sí, con la indexación. Any. Recorro con for. Sí, lo recorro igual. Puedes recorrerlo al revés si querés. Cambias la condición nada más. Menos. Mientras sea mayor que 0. Mientras sí. Mayor que 0. Y esto lo inicializo en mascotas.count. Algo así. Bien. El count me devuelve la cantidad de elementos que tiene la colección. Bien, ¿qué otro método copado me está faltando? Hay unos cuantos. Me los estaba olvidando. Mascotas.insert. Fíjense, este método es muy lindo. Muy útil. Le especifico en el índice que quiero insertar la mascota como primer parámetro. O sea, el elemento, mejor dicho, en este caso son mascotas. Ni siquiera, son strings que representan mascotas, pero son strings. Supongamos que yo lo quiero poner acá en el medio, ¿sí? Entre Firulais y Salem. O sea, remover la posición 1. Entonces le digo, en la posición 1, insertame Pepe. Punto y coma. Insertar reemplaza, entonces. No, mueve. O sea, reemplaza la posición, pero traslada todo lo que está detrás. Fíjate ahora. Y add va al final, entonces. Claro.
Por defecto estaba tratando de aconsejarte para insertarlo al final, ¿no? En Sí. mascotas.count -1, ¿puede ser que hacía? Sí, puede ser. Ok. Fíjense. Bueno, esto ya es un quilombo ilegible. Hay que agregar unos espacios en algún momento. Recorrí con el for, Firulais, Salem, bola de nieve y Gaturro. Recorro después de insertar Firulais, Pepe, Salem, bola de nieve y Gaturro. Insertó a Pepe entre el 0 y el 1. En realidad lo insertó en el 1, mejor dicho. Todo lo que estaba del 1 en adelante lo movió una posición. El add es como un push. Otro método interesante para recuperar el índice de un elemento es el método indexOf. Mascotas.indexOf. Y yo le voy a decir, por ejemplo, le voy a pasar Salem. Vamos a interpolar un string. La mascota, perdón, la posición de Salem es ahí estamos. Y si en una colección hay 2 Salem, Te devuelve la primera ocurrencia. Fíjense, la posición de Salem es 2. Profe, y si es una colección de persona, por ejemplo, ¿cómo le pasamos a indexOf? O sea, quiero la persona con el nombre tal, o eso ya no se puede. La instancia. Ok, le paso o sea, la variable que tiene la instancia de esa y me pasa el índice. Claro. Ok. Bueno, creo que hasta acá de métodos interesantes de la lista estamos. Vamos a seguir viendo colecciones. Es esto. La siguiente colección es Dictionary, que fíjense que trabaja con pares clave-valor, key-value-pair. Dentro de los paréntesis angulares tenemos que especificar 2 tipos de datos. Uno para la key y otro para el value. Los diccionarios representan justamente eso, colecciones de pares clave-valor, como el diccionario de la Real Academia Española, ¿sí? Donde la key es la palabra y el valor es la definición de esa palabra. Al igual que en el diccionario, las palabras no se repiten. Existe una sola key. ¿Sí? Las keys son únicas, no se pueden repetir. Y se organizan estas colecciones en función de la key. Vamos a verlo en código. Dictionary. Esteban, ¿todas las colecciones tienen los mismos métodos, estos que ya vimos, de insert, add, o cada una después hay que ir viendo? Cada una tiene su magia. Sirve para cosas puntuales y tiene sus tareas específicas. Yo les voy a mostrar los métodos más usados, los que más van a usar, pero después pueden explorar. Si abren la list, fíjense, hay una bocha de cosas para ver. Copy-to para copiar a un array. Contain para saber, esto me devuelve un booleano si contiene o no. Clear para limpiarla, para borrar todo. Add range, esto me sirve para agregar otra colección, por ejemplo. IndexOf lo mostré. Insert
Esto inserta también otra colección, pero en un índice específico. Remove. Ah, esta no se las mostré. Bueno, remove me elimina un elemento. ¿Dónde estoy? Acá. Vamos a borrar. Salen. Mascotas.remove. Y le pasamos salen. Y ahí lo borro. Sí, todas las colecciones que vamos a ver, que voy a mostrar, son genéricas. Salvo ArrayList, fue una excepción. Todo el resto son genéricas. Sí, Gonza. Buenas tardes, profe. Le quería hacer una consulta. ¿Index of y remove trabajan por referencia o coincidencia de algún tipo de dato? Si coincide lo que le estoy pasando. En el caso de string es el valor literal y en el caso de objetos sí es la referencia. O sea, le tengo que pasar la instancia del objeto que quiero borrar. No sé si me expliqué. Sí. Gracias, profe. De nada. ¿Y si quiero borrar un índice determinado? No me acuerdo el método. No sé si se puede ahora que lo pienso. Ahí el remove that. Remove that, acá está. Remove that. Remove that, sí. Remove that. Y le pasas el índice. Y lo borra. Nada, es para explorar. Léanse después la documentación oficial, al menos de la list y del dictionary. Porque son útiles, recontra útiles, y son las que más se usan. No se tienen que saber todos los métodos de memoria, pero fíjense qué hay, qué tiene, qué cosas tiene. Bien, diccionarios ahora. Vamos a hacer de string y string. Y esto le vamos a poner comidas latinoamericanas. Entonces, espere un segundo, perdón. Ahora sí, perdón. Tenemos también un método add, donde voy a agregar como primer parámetro la key y como segundo parámetro el value. ¿Sí? Como en el diccionario. La key, piénsenla como la palabra y el value como la definición. La key no se puede repetir. Yo voy a hacer un diccionario de pares clave-valor muy similar a este. De hecho, exactamente igual a este, donde la key va a ser un plato típico y el value, el país al que pertenece. Entonces, por ejemplo, vamos a decir taco pertenece a México. La key no se puede repetir, ¿sí? Yo no podría volver a agregar taco. Entonces voy a agregar mole poblano. Voy a agregar ceviche. Vamos a decir que es de Perú. O sea que no la podrías hacer al revés este diccionario. Porque si pones como clave países, no puedes tener dos comidas del mismo país. Claro. Causa limeña. Y después vos que armás el diccionario, ¿qué haces? ¿Lo recorres y te podés traer algo? Sí, ahí vamos, ahí vamos. Bien, ¿cómo recorro los diccionarios? Yo les dije que los diccionarios estaban compuestos por elementos pares clave-valor, se llaman así, key value pair. Entonces, para recorrer,
vamos a trabajar con una nueva estructura que se llama justamente key value pair. Key value pair, string, string. Comidas latinas. Y entonces, acá digo, el plato item.key pertenece a item.value. Fíjense, me muestra la key y su value. La key y su value. La key y su value. Hermoso, ¿no? ¿De qué otra manera puedo recorrer también? Puedo recorrer solo las keys, por ejemplo. Podría decir, esto es string. Y voy a recorrer comidas latinas. Comidas. Upa. Latinoamericanas. Punto key. Y recorro las keys. Entonces, acá. Vamos a separar, así, burdamente. Y muestro las keys. Fíjense, recorrí key value pair y ahora solo las keys. Estaba como le poblano, ceviche, causa limeña, choripán. Puedo hacer lo mismo con los values. Esteban, ¿se puede ver como una clase de clases? ¿O no? No, es una clase. Porque. Ok. ¿Por qué? No, como se repetían los tipos. Estoy tratando de buscar una. No, Sí. es una clase que está compuesta justamente por este tipo que se llama key value pair. Que esto es una struct. Bueno, puedo recorrer las keys, los values, métodos de los diccionarios. Están indexados por la key. Perdón, esto se llamaba comidas. O sea, yo puedo acceder a un elemento pasándole la key. Mole, poblano. Y me va a devolver un país. Esperen, vamos a marcar la división acá. Accedo. Vamos a poner así. Indexación en base a la key. Y ahora sí interpolamos este string. Mole pertenece a ahí va.
Fíjense, indexación en base a la key. Yo le pasé la key, que es mole poblano, así literal. Mole poblano, y me devolvió México. Me devolvió el value. Entonces, las listas se indexan por la posición del elemento y los diccionarios se indexan por la key. Puedo acceder a los elementos, a su value, a través de la key. ¿Qué otro método interesante tiene el diccionario? Ah, ya me acordé. Contains key, contain value. Por ejemplo, vamos a decirle... Contiene empanadas. Vamos a preguntarlo. Y vamos a decir comidas latinoamericanas, punto, contain key. Y le pasamos la key que queremos buscar. Por ejemplo, en este caso, empanadas. Y si ejecutamos, debería devolver false. ¿Contiene empanadas? False. Me está contestando ahí. No sé si se va a alcanzar. No, no contiene. Contains key. Vamos con un contains value. ¿Contiene Argentina? Contains value. Argentina. Y me devuelve true. Sí. Ahora sí voy a chusmear. A ver ¿Te qué me puedo estaba pedir? faltando. Sí, sí. Tuve un corte de internet como de 5 minutos cuando empezaste con el diccionario, mostrarme cómo lo instanciaste y la primera parte. Dale, Discúlpame. dale, tranqui, ahí lo muestro. Add, copy to, remove. Bueno, no tiene mucha magia más. Lo instancié así, el nombre de la clase, los paréntesis angulares. Yo les dije que los diccionarios trabajan con pares clave-valor. Tengo que especificar de qué tipo va a ser la key o la clave y de qué tipo va a ser el value o el valor. El identificador, la instancia, llamo al constructor vacío. Para agregar, agrego con el método add primero la key y después el value. Y para recorrer, bueno, en este caso estoy recorriendo keyValuePair, o sea, los dos elementos. En este item me va a guardar un keyValuePair. Este keyValuePair está compuesto por una key y por un value. Entonces, item.key me muestra la key, item.value el value. Puedo recorrer también solo las keys, solo los values. Puedo acceder a los elementos a través. Sí, chicos, no codeen. Yo prefiero que no codeen, yo se los paso por Slack. Prefiero que miren y que no codeen. Listo. Gracias, Esteban. Gracias. Yo después esto se los copio y ahí se los pego en el Slack. Por eso los puse así en los region para que quede todo ordenadito. Bien, vamos. Esto no, lo voy a cerrar porque ya no lo vamos a usar. Esteban, esto nos va a servir, por ejemplo, si quisiéramos que la persona, cuando no trabajemos con objetos, pero sí con una lista de string, ponele. No necesariamente, yo puedo tener objetos, nombres de algo. Como key, el DNI, y como value, la instancia del objeto persona. Ah, eso te iba a Acá le puedo preguntar poner como persona. joya. Acá, persona. ¿Sí? Sepan que la key no se tiene que repetir, lo único. La key es única. Claro, no, pero como dijo lo de los países, digo, ponele, ¿no? Que armás futbolistas y tenés equipo de fútbol. El equipo va a ser lo que se va a repetir, pero los futbolistas se llama uno por persona, uno cada uno. Entonces podías armar algo así.
un diccionario con todos los planteles. Ponele, no sé si tiene sentido, pero darle un toque de ese lado. Sí, podría ser. Listo. O sea, la key es la persona y el value es el equipo, ¿sí? Claro, porque no se repite. El value es lo que no se repite. No. Perdón, la key es lo que no se repite. Por eso es la llave. Agustín, sin los... No tenés un array acá adentro. No es un array. A lo sumo tenés un string o un objeto. Nunca pensé si se podía poner un array, nunca... no. Sí, se puede, creo que sí. Nunca lo hice. ¿Se Probando podrá poner otra lista ahí adentro? Estaría bastante copado. probando en vivo. Seguramente, sí, te admite cualquier tipo de dato. Sí, es más, una list. ¿Quieren poner una list? List. Ojo que esto ya es difícil de leer, difícil de... No sé. Pero por ejemplo, puedes poner tipo Perú, México, Nueva Zelanda o todo lo que sea y adentro una lista con todas las comidas. Es buena. No me termina de convencer, pero bueno, podría ser. Porque o sea, tenés que agregar y agregar. O sea, tenés que hacer add y acá un... No, esto no se puede. Fíjate. ¿Cómo agrego a la lista? Instancio una lista. O sea, new list. Punto add. No, medio, ves, ya queda medio, todo medio rari. Ok. Pero ahí no estarías creando una nueva lista en cada uno de los... Sí, y es que es lo que es. Cada value es una lista. A no ser de que se cree un objeto ahí que pueda contener una lista interna, por ejemplo, y que, bueno, una vez que lo instancias, puedas instanciar todo el contenido de la lista de ese objeto, por ejemplo. Sino un método que devuelva un objeto con el string que le pase como parámetro. Sí, todo puede ser. Lo cierto es que la utilidad del diccionario es este. Si ustedes quieren darle otra utilidad o quieren usarlo para otra cosa, es válido. Pero es eficiente para usarlo de esta manera, sí. Ok. Bien, mostré casi todo. También tiene un método remove, de los diccionarios. Remove. ¿Puedo ver el contains value de nuevo? Sí. Es en... Acá. Sí, entonces contiene... Eso está preguntando, ¿contiene Argentina en Argentina? Si contiene el value, Argentina. Argentina es un value. Ah, ok, si existe el país que le estoy preguntando. Ok. Claro, si contiene ese valor que le estoy pasando por parámetro. Ah, ok. Y una consulta, si yo quisiera, si yo tuviera 2 comidas de Argentina y quisiera mostrar todas las comidas que aparecen en Argentina, ¿cómo podría hacerlo? Bueno, acá filtrás, vos recorres keyValue pair, if item.value igual Argentina y mostrás esto. Fíjate, el plato choripán pertenece a Argentina, es el único que me mostró. Podemos agregar otro si quieren. Esteban, Sí. temo cuando llegue la parte no Disney. Por ahora. No, igual esta clase tranqui porque es así, ¿eh? No hay No, sorpresitas. no va a venir ninguna complicación, seguro. No hay sorpresas. Esta es amable. Yo ahí filtré, ¿viste? Por el value, por el key. Dentro del for each puedo hacer todo lo que sea necesario.
Bueno, no sé si no hay sorpresas. Espero que no. Temo. Ahora vamos, me quedan dos más. Vamos a las Q o las colas, que son como la cola del supermercado, ¿sí? También es genérica. Le especificamos el tipo de dato, en este caso van a ser personas, supongamos. Y tiene un método de Q, un método in Q y un método pick. Es lo que nos interesa. El método en Q se usa para agregar un elemento al final. Y el método de Q saca el primer elemento, ¿sí? Es como la cola del supermercado, ¿sí? Se procesa en orden FIFO, le decimos nosotros, que es first in, first out. Primero en entrar es el primero en salir, como la cola del pago fácil. El primero que llega, el primero que se para ahí es el que va a ser el primero que va a ser atendido, ¿sí? En este sentido, ¿sí? Como yo siempre pienso en eso, en la cola del súper, y ahí me la represento rápidamente. Y ¿qué más tengo que decirles de esto? Que tienen que tener muy presente el orden de procesamiento que les dije, FIFO, ¿sí? Eso es clave. First in, first out. Y ahora vamos a ver cómo se come. Region. Como todo, objeto, instanciamos. Esta va a ser un poco más divertida, la vamos a usar de objetos persona. Y va a ser cola de atención. Entonces, con el método, cola de atención, con el método en Q, agregamos elementos. New persona, Roberto, Juan, Agustín, Soledad, en fin, agregamos. Recorremos con un for each. En este caso vamos a tener persona. Vamos a ponerle P a la variable en la cola de atención. Y vamos a mostrar P.nombre. Bien. Y me muestra en el orden en que los cargué. Esta es una de las colecciones tipo persona, lo definí acá abajo. Una clase que tiene un solo atributo nombre. Esta... me perdí, ¿qué les iba a decir? Perdón. Ya vuelvo. FIFO. No. Mm. Esta es una de las colecciones que no está indexadas, ¿sí? No puedo acceder a un elemento particular, ni por su posición, ni por el valor, ni por nada. La idea es que se usen para esto, justamente, como una cola. Cuando yo necesite valerme de este orden de procesamiento, voy a usar esta colección, ¿sí? Y el tamaño es dinámico. A pedido. Crece a medida que la haces en Q, crece.
Una fila de un banco, así, el ejemplo básico Claro, sería. sí, Joya. cualquier cola de atención de lo que sea. Listo. Vamos a hacer un dequeue. Fíjense que vamos a decirle atendiendo a, y acá vamos a poner cola de atención, punto de queue. Voy a separar. Profe, y yo dentro de los for each, ¿puedo, ahí como habías hecho el if que habías hecho justo en el de Argentina, acá también si es una, no importa que sea una list, un diccionario o una queue, digamos, puedo hacer un if adentro, lógica Sí, le puedo aplicar. sí, lo que quieras. Sí, sí. Listo. Lo que sí no voy a tener es lógica de decir que esté en posición 0, no, ahí va a ser, no sé, por el atributo Claro. de persona. Sí, Listo. ponele. Sí. Si nombre es igual a tal cosa, mostralo. O mientras nombre sea distinto de tal cosa, mostralo. Exacto, listo, gracias. Bien, O sea, vamos puedo a ver. saber quién está en la cola, pero no en qué posición. No sé si tiene un contain. Ahora. Entonces no entendí la pregunta de Juan. Perdón, me colgué mal. Sí, tenés un contain. Que me preguntó si yo podía filtrar dentro del for each, por ejemplo, if mientras p nombre sea, qué sé yo, vamos a hacer distinto de Roberto, muestro. Entonces me va a mostrar a todos menos Roberto. La pregunta iba por si le podía meter lógica además del console, ¿sí? Y sí, pueden poner toda la lógica que sea necesaria dentro del for each con cualquier tipo de colección. Bien, entonces fíjense atendiendo a y el de Q, perdón, punto nombre porque me devuelve un objeto. Fíjense, muestro las personas que están esperando para ser atendidas. Atendí al primero, el método de Q me devuelve al primero. Vamos a hacer algo más divertido. While cola de atención punto count sea mayor que 0. Vamos a poner esto y vamos a simular thread.sleep de 2 segundos. Y voy a suspender la ejecución durante 2 segundos para simular un tiempo de atención. No sé cómo se va a ver. Atendiendo a Roberto, atendiendo a Juan, atendiendo a Agustín, atendiendo a Soledad, ¿sí? En el orden. Atiende en el orden en que fueron ingresados. Fíjense, este es el orden en que hice en queue y este es el orden en que hice de queue, FIFO. El primero en entrar fue el primero en salir. También tiene el método contains. Tiene otro método que también es interesante, que se llama pick, que me devuelve el primer elemento en la lista sin eliminarlo. El de queue lo elimina, ¿sí? Lo desencola. Vamos a hacer cola de atención punto pick. Una consulta, cuando dice que lo elimina completamente la lista, o sea, después si vuelvo a leerla no va a aparecer Roberto. No, no aparece. Ok. De hecho, fíjate que a medida que voy eliminando, esto elimina hasta que count vale 0. O sea, hasta que queda vacía completamente. O sea, si en el while le ponías este pick, no salía nunca. No sale nunca, sí.
Ay, perdón. No es mi día. Nombre. Ahora sí. Me devolvió a Roberto y me dice atendiendo a Roberto, atendiendo a Juan. O sea, me lo mostró, pero no lo eliminó de la lista. ¿Sí? El pick muestra, pero no elimina. El de Q me lo devuelve, pero lo elimina. ¿Sí? Eso es lo básico que tienen que usar de saber de Q. No hay mucho más tampoco. Fíjense que. Nada, es una colección específicamente para eso. Y por último, la última colección de la noche es la Stack, que está pila, como su nombre le indica, y se procesa en orden LIFO, left in, first out, último en entrar, primero en salir. ¿Sí? Y tenemos dos métodos, push para agregar, pop para extraer, y el método pick que se comporta igual, me devuelve el primer elemento sin eliminar. Vamos a hacer... region, stack. Háganme Perdón por acordar. preguntar tanto, Sí, pero dale. el pick siempre va a devolver el último. El O primero. si lo, perdón, el primero. Y siempre va a devolver el primero, o sea, aunque lo llame de vuelta. Sí. Ok. Fíjate, si lo vuelvo a llamar acá, me va a devolver a Roberto todas las veces porque es el primero. Voy a interrumpir acá. Me devolvió a Roberto dos veces, ¿sí? Porque es el primero. Siempre el primero. Entendí. Gracias. Mirá, no me había dado cuenta. Lo autocompletó el visual. Esto está mal, está pésimo. No hay que usar los acentos. Stack. No me había dado cuenta, ¿eh? ¿Qué podemos hacer? Una pila. ¿De qué lo hicimos? De nombres. De string. Bueno, y tenemos método push para agregar. No, a ver, voy a hacerla de char mejor. Fíjense si agrego así en el orden en que va a aparecer después. Clarísimo el ejemplo. Ahí está. Recorro con el for each. Fíjense de nuevo el orden de procesamiento. Ahí no es nombres. Bueno, quedó mal, perdón. Esto es una letra. Esto debería ser palabra o algo por el estilo, ¿no? Palabras. Y muestro letra.
Bien, fíjense en el orden en que las mostró. O sea, me muestra primero el último. Yo agregué primero la H, pero me muestra el último en ingresar. O sea, el último en ingresar es el primero en salir. Y así va saliendo, ¿sí? Ese es el orden LIFO. Left in, first out. Sí, LIFO. ¿Se entiende este orden de procesamiento? Es lo inverso de la cola. Entonces, cola, FIFO, stack, LIFO. Así tendríamos como tatuado, una transustanciación y esto. Sí. Listo. Bueno, y para eliminar tengo el método pop. Vamos a hacer palabras.pop. No recibe parámetros porque me va a borrar el primero que está por salir. Fíjense, yo voy a borrar y después voy a mostrar. Me borró la O. El primero en salir lo borró. Gonza. Sí, profe, ahora cuando termine de explicar este tema, ¿podemos hacer una pausa de aunque sea 5 minutos? Sí. Ahora en un ratito hacemos un break. Sí, cuando usted diga, no hay problema. Muchas gracias. Sí, lo estoy teniendo en cuenta el break. Quédense tranquilos. Y en vez de usar un for each, ¿cómo podemos llamar al último valor y que lo muestre y que lo elimine? De ninguna manera. No son indexadas. Vos eliminás con el pop y elimina el primero que entró. Y no hay una forma de decir como el pop que me lo devuelva y lo elimina, ¿o no? El pop lo elimina. Te lo devuelve también. Ahí está, y también lo devuelve. Sí. Ahí va. Sí, fíjate, Gracias. te parece ahí, te dice que te devuelve un char. Ok. Bueno, y tenemos también un pick que hace lo mismo, ¿sí? Lo retorna sin eliminar. Profe, ¿hay alguno que elimine el último? Como que no se meto dentro de una caja y me queda arriba algo y quiero sacar eso. No. La gracia de esta colección es el orden de procesamiento. Si yo necesito hacer eso que vos necesitas, usaría otra colección que me permita acceder a los elementos por el índice, por ejemplo. Listo, entendí, gracias. Consulta, ¿hay forma de agarrar y sacar del medio? No. De nuevo, el sentido y estas colecciones son eficientes para procesarse de esta manera. No están indexadas, no tienen otros métodos, no se puede acceder a ningún elemento, solo con este orden de procesamiento. Para eso existe. Si necesitan acceder al elemento del medio, bueno, usen una list. ¿Para qué van a usar un stack? O sea, ustedes usan un stack cuando se van a valer del orden de procesamiento, igual que con la queue. Si van a hacer una queue y quieren acceder al índice y van a hacer un algoritmo loco para recorrerlo y hacer cosas raras para acceder a un elemento en particular, usen una lista que es eficiente para eso. Por eso, cada colección, cada clase tiene su responsabilidad. Y sacando el ejemplo de Char, que no digo que no es malo, pero porque lo entendimos, pero ¿qué se puede? Pues no se me ocurre tal vez en este momento, procesando todo junto. El otro sí entendí como una lista, como una cola de un banco, por ejemplo, quién llamas primero, lo que mostraste atendiendo. Acá en Stack, ¿qué ves como que podemos tener utilidad? Un ejemplo de la vida real, no se me ocurre ahora. Cosas que necesitas apilar para recuperar lo último que ingresó el usuario, por ejemplo. Un historial de navegación, no sé. Perfecto. Gracias. Sí, no sé, algo así. Un mazo de cartas, literalmente. Empiezo a repartir y saco de arriba. Listo. Es buena. Creas un juego con mazo de cartas de un stack.
Y consulta, ¿con count también retorna la cantidad de elementos que tiene todo el stack o no? Sí, count me devuelve el total. Ah, qué buena analogía. Yo se la daba siempre y me olvidaba. Es como una pila de platos. Sí. Sí. Bueno, una cosita que me quedó colgada en el tintero. Antes de eso, ¿podemos ver el pick? ¿Lo puedo ver en consola? Sí, pick hace lo mismo que el pick de la Q. Me devolvió la D, porque la O la eliminé. Si hice un pop, me eliminó la O, entonces Ah, ok. me muestra la D y después lo recorro todo y me muestra la D, la N, la U, etc. Profe, siempre con el pop borras el último. Sí. ¿Hay alguna, o por ahí la estoy complicando? Si quiero borrar algún, o sea, algún en medio o intermedio, Usa otra colección. No uses una Q ni una stack. Usa una lista. una lista. Ok. Si es, por ejemplo, para usar tipo contador de objetos, cosas así, como por ejemplo acomodar ciertas cosas, bueno, pero si no, sí o sí lista. Sí. Me estoy mezclando igual. El stack y la Q se usan para valerse de ese orden de procesamiento. Solo para eso. Ok. Bueno, listo. Ya, ahí voy a tratar de acomodarme. Bueno. ¿Qué les iba a mostrar? Cómo ordenar una lista. Y con esto terminamos y vamos al recreo, sí. Ordenar listas. Voy a declarar una lista de enteros. Le voy a agregar los valores ahí mismo. 4, 78, 2, 54, 36, todos desordenados, ¿sí? La voy a mostrar en el orden. Ah. List, le puse, bueno, poco creativo. Int. Ok, fíjense que me va a mostrar los números desordenados. ¿Sí? Como los cargué. Ahora tenemos un método maravilloso que se llama sort. Ya me adivinó. En orden ascendente. Fíjense, método sort para ordenar. El por defecto, sí, si yo no. Ahora el por defecto es orden ascendente. Vamos a ver qué pasa. Fíjense que me ordenó
la colección de menor a mayor. ¿Qué pasa si yo quisiera... si yo quisiera mostrarlo en orden descendente? Le ponemos un true. ¿Se puede hacer una sobrecarga? Yo para hacer una sobrecarga tengo que tener acceso a la clase. Y no puedo acceder a la clase. Por el principio de abierto cerrado no debería poder acceder a la clase. Podría extenderla. Pero eso lo vamos a ver en un par de clases. Pero estamos hablando de la clase sort. La clase list. List, perdón. Pero si yo no puedo hacer como un sort de mayor a menor y sort de menor a mayor, que sean dos métodos. Sí, pero el método sort pertenece a la clase list. Y yo no puedo escribir sobre Está bien. Claro, no, está bien, está bien. Entendí mal yo. No, pero si yo hago un método que se llame ordenamiento y adentro le hago un sort y que hago de menor a mayor y mayor a menor, no sirve. Ahora les muestro cómo se hace al revés. Ah, listo, gracias. Fíjense que acá hay varias sobrecargas. ¿Sí alguien iba a preguntar algo? No, lo que se me ocurrió es crear un stack o un queue con ese orden. No, mucho más simple. Tengo una pregunta. ¿Se podría hacer, o sea, se podría utilizar el método sort, pero se muestra al revés? Sí, pero también hay una de las sobrecargas del sort recibe una función criterio, que la voy a escribir acá, fuera del main, o acá arriba también la podría escribir, así queda todo más visible. Public static. Esta tiene que devolver un entero y se va a llamar comparar. Y recibe dos enteros, A y B. Int B. ¿Qué escribí? Cualquier cosa. Int B. Esta función va a retornar un negativo si hay que invertir el orden, un positivo si no hay que invertirlo y ceros si son iguales. O sea, como hacían con la función criterio de C#, de C, es lo mismo. Lo mismo que puntero a función de C. Claro, sí, tal cual. Es exactamente lo mismo. Lo que yo voy a hacer es B menos A, porque yo no necesito devolver menos 1, 1 o 0. Solamente necesito devolver un negativo, cualquiera, un positivo o 0. Y al sort se lo voy a pasar. Esto me lo voy a copiar todo y lo vamos a mostrar en los dos órdenes. O sea, directamente podrías retornar -1 y listo. Bueno. Podrías retornar -8, si querés. Comparar, ¿cómo lo había puesto? Comparar. Program.comparar. Ay, ¿por qué? Ahí está. Fíjense que la función va sin los paréntesis, ¿sí? Esto es el puntero a la función en orden descendente. Entonces, mostré la lista en el orden original, la ordené de menor a mayor, la ordené de mayor a menor. Perdón, si no vi mal, ¿el criterio de ordenamiento también era estático o no? Sí, es estático porque no dependo de una instancia y porque lo voy a invocar de un método estático y no quiero instanciar la clase program. Sí, preguntas. Yo, profe, en el caso de la función comparar que hiciste arriba, si vos pusieses A menos B, ¿funcionaría igual o quedaría con orden ascendente? Orden ascendente. Claro, sería lo mismo que si no estuviese la función entonces. Claro.
Está bien, está bien. A ver si me perdí algo en el chat, creo que están hablando de otra cosa. Bueno, ahí podés codear cualquier cosa, si lo querés multiplicar por un valor. Sí, si yo recibiera personas, si quisiera ordenar por el nombre o por el DNI o por la edad, toda esa lógica la tengo que escribir acá adentro. Recibo 2 personas y devuelvo menos un negativo, un positivo o 0. Perdón. Vos ponés 2 personas, pero si queremos ordenar 2 personas por DNI, pero de mayor a menor usamos solo el método de... ¿Cómo hiciste recién? No. Puedes acceder al punto, al atributo, ¿o no? Dentro del Directamente en método comparar, porque sort no va a saber cómo ordenar, por qué atributo ordenar a la persona. Ah, eso te preguntaba. Porque vos sort ahí lo usaste para ordenar de mayor a menor y Enteros. ¿Cómo? Enteros. Claro. Y el otro lo usaste para ordenar entero de menor a mayor. Ahora, yo si quisiera ordenar algo que no sea entero, si no sé si string puedo, pero ponele Sí, que... string también. Los tipos nativos los ordena. Claro, entonces si quisiéramos ordenar objeto de mayor a menor, tendríamos que hacer comparar objeto 1, objeto 2, objeto 1 menos objeto 2, y en el otro sería objeto 2 menos objeto 1. No. Tenés que comparar un campo. Sí, el campo, perdón, campo 1 menos campo 2 menos campo 1, al revés. No necesariamente. Si el campo no es numérico, si es un string, si vos querés ordenar por nombre, haces... Claro, bueno, la lógica que tengas que hacer, pero invertida. Sí, podés hacer el if como hacían en C. If si A es mayor que B, devuelve una cosa. Claro, Si listo. B es mayor, es lo mismo. Esto es una simplificación. Claro, está bien, pero no podría usar el método como usaste recién para mostrarnos de que, bueno, este sí, y usamos el otro de Y si ordenar de querés sort. ordenar personas, bueno, if si la persona A punto nombre, qué sé yo, no sé, punto, no sé, mayor que, creo que sí, que así compara por ASCII me parece. Compara carácter a carácter. Mayor que el nombre de la persona B, no sé, tenés que hacer tu propia lógica, ¿sí? Según el criterio por el que quieras ordenar. Lo que tienen que saber es que esto devuelve un positivo, un negativo o 0. Comparar un entero. Que es con lo que trabaja el sort, ¿sí? Bueno, hasta acá la clase de hoy. Profe, Sí. ¿y no existe en C# eso de string compare como usábamos en C y esas cosas? ¿O las tenemos que hacer la lógica nosotros? Sí, hay cosas que te comparan. Pero ¿para qué puntualmente? Por ejemplo, yo recuerdo cuando hacíamos la lista dinámica en C y teníamos el compare string, que usábamos justamente el string compare y eso devolvía -1, 0 o 1, la función que ya estaba hecha en el programa, para así decirlo. Sí, debe existir. A ver. Bueno, eso sería buscarlo en cualquier caso si existe. Lo puse en el chat, pero lo vimos la semana pasada, string compare. Compare, acá está. Ah, cierto. Me había olvidado, Fede, perdón. No te enojes. No, pero digo, está en la clase de la semana pasada, al revés, te informo. Pero lo puse en el chat, vi que ninguno de los dos me leyó y siguieron preguntando de string compare y me metí. Bueno, 20 minutos de recreo y volvemos con los ejercicios. Es toda la teoría por hoy. Vayan, volvemos menos cuarto.